Así sea. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia, bueno, hay un equipo grande, tenemos casa completa, pero bueno, vamos a presentar a Rafael y Rosario que nos dirigen el tema de hoy y tenemos unos invitados especiales, los cuales ya pues participaremos más tarde. Así que, Rafa, Chaya, bienvenidos. Hola. Hola, buenas tardes. Qué gusto estar aquí. Gracias por la invitación, Héctor y Nidia. Mucho gusto. Lisette, gracias por la invitación. Y ya estamos listos, Jorge, para iniciar con el tema de hoy. Iniciamos entonces. Sí, Muy bien. bueno, en esta ocasión, Chayo, Rosario, mi esposa y yo, decidimos hablar sobre las diferencias que hay en el matrimonio entre la personalidad de la mujer y la del hombre. Yo sé que por allá donde ustedes viven tal vez no tengan tantas diferencias, pero acá en casa a veces sí, A ver si sí se pone a bueno. veces sí se pone muy diferente todo. Se pone bueno el asunto. Y Sí. el punto aquí es verlo a los ojos de Dios, cómo creó Dios a un hombre y a una mujer, y no por ser diferentes, tienen diferente valor ante Dios, un hombre y una mujer, el esposo y la esposa, pues en realidad tienen el mismo valor ante Dios, y por eso es importante, consideramos importante la plática de hoy, para entender esas diferencias, cómo no son algo que nos amenace, sino es un diseño de Dios para complementarse y hacernos más efectivos en el matrimonio. Sí, pues es muy bueno saber esto porque esas diferencias parece que trabajan en nuestra contra y pueden ser todo lo contrario, pueden ayudarnos a tener una muy buena relación, el conocernos y conocer nuestras diferencias, por eso permanecer en las diferencias es muy bueno y bueno, pues no ser conscientes de la personalidad que Dios puso en un hombre y una mujer en cada uno de nosotros, ¿verdad? Como matrimonio pues es algo que al final puede ser como una trampa, como una red que nos atrapa y estamos ahí discutiendo, peleando porque somos distintos, pero podemos acercarnos a lo que Dios dice, gracias a Dios, ¿verdad? Que podemos acercarnos a Él y preguntar. Entonces, alguna de las cosas que vamos a estar platicando es esto, ¿no? Esas preguntas que le hacemos a Dios, ¿cómo me puedo llevar bien con mi esposa, mi esposo? Y pues está ahí en las diferencias que Dios pretende, pues ha pretendido que sean buenas, ¿verdad? Esas diferencias de ser un hombre y ser una mujer, y con demasiada frecuencia, pues nos causa esto discusiones y división en el matrimonio porque no las consideramos válidas, esas diferencias, ¿verdad? Y pues el hombre y la mujer son iguales ante los ojos de Dios. Eso es muy bueno, muy padrísimo saberlo, pero por eso significa que entre ellos sean iguales, significa que somos iguales y Dios nos ama de igual manera, ¿verdad? Como hombre o como mujer. Y entonces, ¿cómo reaccionamos ante personas o ante la persona que está a nuestro lado, que es nuestro esposo? ¿Cómo reaccionamos cuando tiene diferencias, piensa diferente, habla diferente? Bueno, muchas cosas que son diferentes y actúa diferente, ¿no? En su modo de pensar, en su forma de hacer las cosas o en sus sentimientos. O cómo consideras o tú consideras a veces una amenaza para ti a una persona diferente, ¿la consideras una amenaza? Porque pues estamos viviendo en matrimonio y cómo consideramos a nuestro esposo por ser diferente, ¿no? A nuestra esposa. Entonces, o respetamos su forma de ser. Entonces, juzgas a tu esposo por ser sensible o tu esposa o porque llora la mujer, ¿verdad? O porque el hombre es distinto, o sea, a lo mejor más serio, ¿verdad? Juzgas por eso. Entonces, pues esto nos lleva a asuntos pues muy controversiales, ¿verdad? Entonces, considerar todo esto es muy importante, ¿no? Como diferencias y qué ha hecho Dios en nosotros, cómo ha puesto una manera de ser o de otra manera, ¿no? De vivir o de ser o de pensar. Ujú. Sí, bueno, y siendo un poco más precisos, por ejemplo, mi esposa le gusta hablar mucho y platicar mucho. Yo en la noche, la verdad que a veces hasta me duermo cuando me está platicando algo y se enoja porque ya, yo ya me dormí, ya me arrulló, pero pues ella espera que después de platicarme con todo detalle lo que le pasó,
Yo también le respondo igual contándole algo interesante, pero a veces nada más le digo, sí, está bien. Y eso que parece ser algo pequeño le causa una molestia. Se siente desairada y pues es cosa de risa ahorita que lo estamos platicando, pero créanmelo que también es cosa de un buen pleito. Si no se entienden las diferencias, pero le digo, yo estoy bien, ya te entendí, estoy de acuerdo, no tengo problema, pero ella espera como que le ponga yo más plática al asunto. Sin embargo, pues yo soy más reservado. Y bueno, ese es el punto, que cuando a veces no entendemos la personalidad de uno y otro, pues en realidad es ir como contra ese diseño de Dios, es luchar inútilmente contra la forma como nos hizo Dios. Y pues las diferencias mal entendidas en el matrimonio, pues sí son motivo de constantes fricciones. Por eso es bueno que platiquemos un poco en esta tarde de esas diferencias. Sí, es muy importante, muy interesante y aparte, pues no se habla de las diferencias en el matrimonio, ¿no? O sea, o eres como yo o yo soy como tú, ¿verdad? Pero no es que podamos estar de acuerdo en que somos diferentes y podemos congeniar y podemos poner bien las cosas juntos, ¿no? Ser esa unidad que pide Dios o que nos llama Dios, a la que nos llama Dios. Entonces, cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, hablamos de ese encuentro de dos personalidades, dos culturas, dos maneras de ser, dos formas de entender el mundo, de vivir el mundo, ¿no? Porque pues como hombre y mujer vivimos diferente, ¿no? Hasta nuestros tiempos y nuestros momentos de alegría o de tristeza son diferentes, ¿no? Entonces ese encuentro de dos personalidades, tenemos también talentos diferentes y cualidades que se complementan para hacer una unidad armónica, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere Dios y lo que debería de ser esa sanidad en el matrimonio, ¿no? De podernos tener esa unidad. Y en Génesis 1:27 dice, y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a la imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Entonces, en el matrimonio cristiano, los esposos tienen un llamado, lo repetimos, ¿verdad? Ya lo dijo Rafa, lo estoy diciendo yo, ese llamado es de parte de Dios, ¿no? No de la radio, ni de esto, ni de nosotros como personas, sino Dios mismo nos está llamando a esa unidad. Por eso el hombre dice en Génesis 2:24 también, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán, ¿qué? Una sola carne, un solo ser. Sí, entonces eso es, bueno, pues más claro, no nos puede quedar, ¿verdad? Con lo que Dios nos habla y nos indica en su palabra de esa unidad. Sí, y bueno, creo que la diferencia entre un esposo y una esposa, un hombre y una mujer, la diferencia como más visual, más fácil de entender, es la anatomía física. Ahí obviamente podemos ver quién es un hombre o quién es una mujer. Y en Génesis nos dice que al principio el hombre y la mujer, Adán y Eva, andaban desnudos y no se avergonzaban entre ellos. Es decir, podían ver lo diferente que eran el uno del otro y se aceptaban en esas diferencias. Estoy hablando de una diferencia física, desde luego, pero es un buen ejemplo para ilustrar las diferencias en la manera de sentir, en la manera de pensar, en el carácter. Y nos narra eso Génesis, ¿verdad? Que andaban desnudos y no se avergonzaban entre ellos, se aceptaban como Dios los había hecho, en la manera diferente. Y esta anatomía que Dios le dio a un hombre y una mujer es diferente, pero es la que se necesita precisamente para que los dos sean una completa unidad, para que los dos se acoplen en una unidad perfecta. Y con esto, pues lo que Dios nos dice es que quiere que en un matrimonio el hombre y la mujer pues trabajen como Él los diseñó juntos para que puedan funcionar en el propósito que Él tiene. Así es que es muy interesante visualizar las diferencias en el aspecto físico porque nos da una idea de cómo son diferentes, pero cómo se acoplan para hacer una unidad y trabajar armoniosamente en el matrimonio. Pues sí, muy bueno todo esto que Dios nos habla en esta tarde. Y pues algunos principios, ¿verdad? Pues de las diferencias en el matrimonio, pues que celebramos hoy o que estamos viendo para esta unidad.
Y la unidad es lo que permite la permanencia en el matrimonio, esa unidad, el ponerse de acuerdo, el amar a la persona, ¿verdad? Y todo como es, y respetar sus maneras o sus formas, entender cómo la otra persona también quiere que esta persona haga las cosas. También es un amor que se necesita para estar bien. Entonces, las diferencias entre el hombre y la mujer en el matrimonio no solo son físicas, también del alma, pero se armonizan teniendo un mismo espíritu con Dios. Ese es el punto, ¿verdad? De que como estamos hablando de las cosas de Dios y como estamos conociendo de Dios y sabemos de Dios y lo conocemos y tenemos esa relación con Él, pues eso nos interesa, ¿verdad? Que esto sea lo que mueve también a nuestro matrimonio, que esté armonizado de acuerdo a lo que Dios dice. Los esposos ven sus diferencias, pero Dios los ve como uno solo, ¿sí? O sea, a lo mejor vemos, pero Dios nos está viendo como uno solo, cómo nos vamos a poner de acuerdo, cómo vamos a vivir, cómo vamos a actuar, qué vamos a hacer, qué vamos a decir, todo esto Dios lo está viendo, o sea, no estamos solos, es una unidad, incluso pues nos llama por el mismo nombre, como ya veíamos, ¿no? Adán, o sea, no somos ni Adán éramos los dos. Y ahorita vamos a hablar acerca de cuándo entró la diferencia. Dice en Génesis 5:2, dice, los creó hombre y mujer y los bendijo. El día en que fueron creados les puso por nombre Adán. ¿Sí? Entonces, pues, más claro esto también para ir aclarando que Dios nos ama por quienes somos. Sí, de veras que me llama la atención cómo Dios puso solo un nombre a Adán y Eva, ¿verdad? De hecho, Adán fue el que le puso Eva a su esposa, pero Dios aquí en Génesis 5:2, pues les da un solo nombre, dice, les puso por nombre a Adán porque él así ve al matrimonio. Lo ve uno solo, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y la verdad, cuando no está Dios presente en el matrimonio, es increíble ver cómo dicen, pues ya nos vamos a separar porque no somos compatibles, porque no nos ponemos de acuerdo, porque no nos llevamos bien. Y ven una amenaza en esas diferencias, algo irreconciliable, pero en realidad, entendiendo ese propósito de Dios, esas diferencias se pueden potenciar trabajando juntos. Así es que, como para darle un poco de ilustración a las diferencias en el matrimonio, nos gustaría mencionar algunas. Desde luego que no aplican tal cual para todo matrimonio, pero al menos nos son como una referencia para ver en ocasiones cómo somos tan diferentes en nuestra forma de pensar y de ser como hombre o como mujer. La diferencia más obvia, como decía yo, desde luego es la anatomía, ¿no? El físico de un hombre y de una mujer, ahí sí no hay duda. Y de hecho, pues tienen funciones diferentes porque la mujer tiene la capacidad de engendrar y dar a luz hijos. Y pues el varón no, el hombre no, ¿verdad? Entonces esa es la gran diferencia, ¿verdad? De que la mujer puede procrear, puede tener hijos y el hombre no. El hombre pues soporta menos el dolor o el dolor físico, ¿verdad? Y algunos a veces hasta cuando ven una jeringa corren, ¿no? Porque no todos, ¿verdad? Pero algunos varones sí le tienen miedo a lo que una mujer tiene que aguantar, ¿no? O sea, cuando vas a tener un hijo, bueno, te inyectan, te ponen suero, te todo y tienes que estar ahí fuerte, ¿verdad? Porque viene un bebé. Pero el varón tiene a veces que correr por una inyección por la gripa y esto, ¿verdad? Entonces, eso es la gran diferencia física, ¿no? Que puede existir o que podemos ver, ¿no? Se dice de la mujer que es el sexo débil, ¿verdad? Pero también tiene su fuerza, ¿no? Así como el hombre tiene la suya, como Dios lo ha diseñado. Entonces, bueno, mi esposa lo dice porque cuando me tiene que inyectar, bueno, no es que no le tenga confianza a ella, ¿verdad? Pero me ve como con ciertas dudas y me dice, no tengas miedo, dolor es tener un hijo. Y sí le creo, ¿no? Eso sí duele. Pero bueno, pues sí es obvio que somos diferentes. Ya hablé de que en la comunicación, pues al menos la mayoría de las mujeres tiene más habilidad para hablar más, con más detalles, por más tiempo. Y pues los hombres son más reservados. No digo que sea la regla para todos, pero de una manera general así aplica. Porque estrictamente dicen las palabras necesarias los varones, los hombres, ¿no? O sea, sí, no, tal vez, luego te digo, luego vemos, o cosas así, ¿no?
Déjalo para después, vamos a pensarlo, todo, ¿no? Entonces, las palabras estrictamente necesarias utiliza el hombre, a veces solo usa sonidos, ¿no? O, ¿me pasas o me das o qué, ¿no? Que como decía Rafa, ¿qué es lo que quieres que te diga? ¿Verdad? Pero están con señas o con sonidos guturales, ¿no? A veces. Entonces, bueno, no todos, ¿verdad? La aclaración no se generaliza, pero es muy común. Entonces, así. No, mi esposa lo dice porque cuando comemos a veces yo solo le señalo lo que quiero que Así. me pase o le hago un sonido para llamar su atención porque necesito algo en la comida y ella sabe qué es lo que le estoy pidiendo, la sal, por ejemplo, pero no me la da hasta que yo le diga, ¿me pasas la sal? Porque le gusta escuchar mi voz y yo nada más señalo así. Yo le paso todo menos la sal para que me diga la sal, por favor. Le paso otras cosas y ya dice, no, lo que quiero es la sal. Bueno, pues ya, ¿no? Entonces ya así como nos comunicamos. Pero bueno, es una manera, ¿no? De decir acerca de esa comunicación que hay en la pareja y pues que son diferencias, o sea, sí, ahí están aplicadas las diferencias. Sí, y en la comunicación, por ejemplo, a la mujer le gustan los detalles, le gusta la tarjetita, una palabra de cariño, una florecita, le gustan las claves y la comunicación así con mucho detalle, más creativa. Ujú. Y pues la verdad yo no tengo problema en eso. No, pues porque ellos son más propensos a olvidar o así no tener como muchas ganas de tener una fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Sino de ir a comer una buena carne o algo así, ¿verdad? Entonces, algunas cosas, ¿no? Son más propensas a olvidar aniversarios o cumpleaños o detalles, ¿no? O regalos. Uno quiere llegar a una casa y llevar un pastel y llevar cosas y mira, ya llegamos, ¿no? Pero a lo mejor ellos no, así, algo más práctico, lleguemos y ya, ¿no? Entonces, todo esto es diferente, ¿no? En nuestra manera de movernos en nuestras emociones o en nuestra alma. Bueno, yo no sé a ustedes cómo les vaya, pero si yo no tengo un plan para un aniversario, uy, eso sí es motivo de pleito aquí con mi esposa, porque ¿Cómo que a se veces olvida? estando ocupado en muchas otras cosas y ella no solo le molesta que no me acuerde, sino que no hay plan para celebrar. Y ella, pues con anticipación, ya tiene todos esos detalles, pero bueno, al final, termina todo feliz, pero en el proceso sí luego salimos ahí medio raspados, o al menos yo. Y sí, pues en las emociones, por cultura, al menos en México, el hombre no se muestra vulnerable, la mujer puede expresar sus sentimientos llorando, y al menos aquí en México, desde que te educan de chico, no es muy bien visto que llores como hombre, Ujú. ¿no? Ahí, en tu propia casa o en tu propio barrio, pues te consideran débil o vulnerable y pues ahí hay mucha diferencia en una discusión porque cuando estás discutiendo un punto, de repente ya tu esposa se pone a llorar y ya te desarmó, Ah, sí. aunque tú tengas la razón y tú no No, puedes llorar, no, no tanto, pero no, pero por cultura el hombre sí se expresa afectivamente más callado, más reservado, ¿verdad? Se muestra, y la mujer siempre sí es más sensible, más sentimental, más de sacar sus emociones, y pues es una diferencia que también hay que respetar y que entender, ¿verdad? Porque pues ya digo, ¿cuántos años vamos a vivir juntos? Vamos como matrimonio, entonces tenemos que ir conociendo esas diferencias, ¿no? Y respetarlas y amarlas también, ¿no? O sea, y pensarlas y platicarlas y todo esto, porque es muy importante. Ujú. sí, y bueno, hay que irse adaptando porque en el tema social y de trabajo, por ejemplo, pues tradicionalmente, pues la mujer atiende la casa y los hijos, Ujú. pero también la mujer ahora ya se ha desarrollado profesionalmente, ya tiene actividades en el trabajo Ujú. y pues eso también cambia la dinámica en la casa y hay que irse adaptando y pues entendiendo las oportunidades que cada uno tiene. Ujú. Y yo sé que cada matrimonio pues sabrá dar la prioridad a su familia y al trabajo, pero todo ello pues implica entender la forma como trabajar juntos para sacar adelante a la casa y a los hijos, ¿no? Al matrimonio. Sí, eso también hay diferencias, ¿no? Bueno, no solamente en la pareja, en el matrimonio, sino que hay diferencias culturales que van cambiando y que van siendo diferentes en medida que pasan los años.
las mujeres, ahora trabaja el hombre y la mujer, antes la mujer era en su casa, o muchas mujeres todavía, ¿verdad? Están en casa, pero es todo esto también habla de las diferencias, o sea, la mujer si va a trabajar, el marido puede ayudarle con la casa, con los niños o viceversa, ¿no? O sea, pueden estar apoyándose porque saben que también en cierta forma se puede cansar la mujer o no puede hacer ciertos trabajos o igual el hombre, ¿no? Entonces todo esto, también ahí entran las diferencias, ¿no? De amar esas diferencias y de poderse concretar en ponerse de acuerdo, en hacer soluciones para este matrimonio. Y bueno, pues ahora se da mucho, ¿no? Que el hombre también cuida a los niños o la mujer está saliendo a trabajar y bueno, hay cambios, ¿no? Y todo esto se va amalgamando a medida que vamos viendo qué es lo que Dios quiere para nuestra vida y tenemos ese llamado, no se nos olvide ese llamado, de verdad, de unidad. Entonces, la unidad debe reinar en el hogar, en la casa, en donde como matrimonio estemos, ¿no? Ajá. Sí, bueno, ya estamos terminando un poquito los conceptos que queremos platicar ahorita para abrir el tema con ustedes que nos acompañan. Solamente mencionar que pues las diferencias en el matrimonio existen desde el noviazgo. Sin embargo, el noviazgo es una época tan sublime, tan bonita, que uno ve diferente al otro y no le importa. Así, por más que te digan en tu casa, ese chico no te conviene, no trabaja, o lo que te digan de él o de ella no importa, tú lo ves bonito o bonita, porque ni le ves las diferencias. Entonces, ¿qué pasa cuando nos casamos? Bueno, en el noviazgo pues hay mucho amor y la palabra dice que el amor cubre multitud de faltas y a veces ese amor se va desgastando con el tiempo y ya no está tan presente en el matrimonio, así es que ya no somos tan tolerantes ante las diferencias como cuando de novios no nos importaba tanto. Pero bueno, de manera general abrimos los micrófonos para que ustedes, Héctor, Nidia, Lázaro, que lo veo aquí en pantalla, Jorge, quienes quieran opinar o si en el público nos siguen, si tienen comentarios o preguntas, pues estamos abiertos para la plática de hoy en la tarde. A ver, Héctor y Nidia, vamos a darles la bienvenida. Estamos muy contentos de tenerlos de invitados participantes. Héctor y Nidia son nuestros líderes de matrimonios de mi esposo Lázaro y mío. Entonces, pues nos encantaría escuchar esa partecita de cómo ustedes han permanecido en esa infinita cantidad de diferencias que ya se van, decía Rafael y Rosario. Después del noviazgo ya casaditos se van notando más, ¿no? Ay, sí somos como que sí se siente claro. Muchas gracias por la invitación a Matrimonios en Acción, a Reduzco en Ti. Muchas gracias a Jorge, gracias a Rafael y Rosario, Seth, sobre todo Lázaro, que nos invitaron a participar este momento aquí con ustedes, permaneciendo en las diferencias. Y pues queremos comentarle que nosotros como pareja, pues tenemos un matrimonio de 35 años y pues presentándonos, yo soy Héctor Beltrán y mi esposa es Nidia García, y pues aquí llevamos ya permaneciendo en esas diferencias por 35 años con dos hijas hermosas y una nieta de 2 años y una más que viene por ahí en camino ya gestándose de apenas 2 meses de estar en el vientre de mi hija mayor. Y nos da mucho gusto compartir con ustedes y con todas las personas que nos escuchan. Eh, Queremos comentarles que nosotros en cuanto al matrimonio jamás hemos conocido, en- lo digo así de manera personal y lo hemos platicado mucho como pareja, pero jamás hemos conocido parejas que siempre estén de acuerdo en todo. Siempre va a haber diferencias, siempre va a haber diferencias. De hecho, eh, hasta por el contrario, hemos visto en repetidas veces cómo a pesar de que hay parejas que tienen un grande amor, un amor muy consolidado, pero tienen grandes discusiones
debido a esas diferencias de opinión que hablaba Rosario, que hablaba Rafael. Entonces, vemos por ejemplo, a nosotros, y como lo comentaban ustedes también, Rafael y Rosario, nosotros también nos suceden muchas diferencias tenemos en cuanto a, decía mi esposa, hasta en la colocación del papel en el sanitario. Ella lo pone la hoja de una forma, yo la pongo de otra. Y renegamos por eso, ¿no? Entonces, son detalles muy insignificantes, muy mínimos, pero si no llegamos a tener la madurez para manejar esas pequeñas situaciones, se pueden hacer muy grandes. Entonces, tenemos nosotros que seguir tomados de la mano por el camino de la palabra de Dios, buscando de esa sabiduría que Dios tiene, para que si nosotros siempre decimos, si tú, Señor, tú creaste el matrimonio con un diseño y un propósito, y como lo comentaban ustedes muy bien, tenemos roles bien diferentes, bien marcados, físicamente somos diferentes, ¿verdad? Si nosotros empezamos a conocer la sabiduría que Dios tiene, si Él fue el creador del matrimonio, Él nos dio esa sabiduría para sabernos llevar el uno al otro. Y lejos de que tengamos esas tantas diferencias tan marcadas, esas diferencias las podemos capitalizar en hacer las ventajas como matrimonio, porque hay muchas cosas que yo no puedo hacer que Nidia sí puede hacer. Y viceversa, hay muchas cosas que ella ah, pues, pues hace y me beneficia, pero yo también puedo hacer muchas cosas que puedo traerle mucho beneficio a la relación, a ella, a mi familia, a mis hijos, a mis nietos. Entonces, debemos de capitalizarlo, pero esto, la verdad, el matrimonio no es fácil, el matrimonio no es fácil y sí tenemos que estar apegados, buscando esa sabiduría que está ahí en ese manual de vida que se llama Biblia, eh, para que nosotros llevemos un matrimonio en armonía y lleno de amor y que se refleje ese amor para dar ejemplo principalmente a nuestros hijos, a nuestra familia y a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Así es. Ujú. Y pues mucho gusto y muchas gracias. Gracias, Lisset, Lázaro, por la invitación. Gracias a Jorge y mucho gusto, Rafael y Rosario. Muy bueno el tema que escogieron. Y pues sí, las diferencias en el matrimonio yo creo que como dijeron, ¿no? En el noviazgo no las vemos porque entramos en una etapa de sedación, le digo yo, que Sí. con el enamoramiento, dice, por algo se llama enamoramiento, ¿no? Porque es una mentira a veces. Entonces, andas tan lleno de esas sustancias que nos hacen sentir tan agradable que no vemos la diferencia. O dices, ay, esa diferencia que tiene mi esposo, yo la voy a cambiar. Yo cuando ya me case con él, yo me voy a encargar de cambiarlo, pero quiero decirles que yo tengo 35, bueno, 30 años de querer cambiar a mi esposo, porque tenemos más o menos, bueno, como 7 años de haber llegado al cristianismo. Y hasta entonces entendí que no era yo el que lo iba a cambiar, de que todos aquellos detalles que él tenía y que no me agradaban, no era yo la que los iba a cambiar. Al contrario, cada vez que yo quería cambiar actitudes o comportamientos que él tenía, eran problemas. No, más bien eran motivos de conflicto porque pues al hombre no le gusta que uno esté allí queriéndoles controlar todo, ¿verdad? Y a veces nosotros tampoco teníamos la razón aparte. Yo no tenía la razón de quererlo cambiar. Entonces era Dios el que tenía que llegar a nuestro matrimonio para que Él se encargara de él y que Dios se encargara de mí también. Y poder nosotros conocer el fundamento del matrimonio para nosotros empezar a alinearnos y empezar a construir ese matrimonio conforme a la voluntad de Dios, que estábamos totalmente alejados de eso y eso nos traía muchos problemas, muchos problemas. Gracias a Dios que permanecimos aún en esas diferencias, pero sí con muchos conflictos,
eh, pero fue difícil. Pero hoy podemos caminar en en una unidad, pero es gracias a Dios. Y no quiere decir que no tengamos diferencias, pero hoy sabemos que esas diferencias son para edificarnos, para que nuestro carácter sea transformado, ¿no? Que es como esos conflictos que se generan. Entonces, digo yo que es como un examen, ¿no? Como un examen que tenemos que pasar a ver cómo está nuestro carácter, a ver si vamos bien, ¿no? Y, y las diferencias se presentan desde que iniciamos en el matrimonio, desde que empezamos a querernos poner de acuerdo en simplemente qué vamos a comer, ¿no? A dónde vamos a salir, a pasearnos, a disfrutar un rato, pues tenemos gustos diferentes. Y por lo tanto, pues eso a veces, si nosotros no cedemos, pues vamos a tener ese conflicto, esos problemas. Y vienen los hijos y ahora en la forma de educar a los hijos, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Y otro, sumamente problemático ese ponernos de acuerdo, ¿no? En formar a nuestros hijos. Pero eh, eso es normal. El que seamos diferentes es normal. Dios nos hizo así con ese propósito de que fuéramos diferentes, porque quería que dependiéramos de Él para poder que nosotros pudiéramos conservar esa unidad como matrimonio. Por eso las diferencias pues no son malas, ¿no? Y a medida que nosotros experimentamos esa unidad como matrimonio, vamos a poder seguir pues creciendo, ¿no? Y seguir transformándonos a una mejor imagen, ¿no? Como Dios quiere que seamos. Por lo tanto, pues es sumamente importante que aprendamos a abordar las diferencias en forma que reflejemos el amor de Dios y que tomemos en cuenta que todo esto es para el interés de nuestra familia y no nada más de que es del interés individual, pues, que no sea las cosas a mi manera, sino que sea por el bien común, el bien y el bien de nuestra familia. Y dice la palabra en Filipenses 2:4, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y Dios es bien claro que tenemos, pues Él dice en su palabra que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y que lo tenemos, y al momento de que nosotros nos ocupamos de los demás, pues estamos cediendo nosotros a ese control, ¿no? De que las cosas se hagan como yo quiero. Entonces no menospreciemos, ni siquiera lo pensemos, ¿no? A quién Dios nos puso como compañero de vida, porque por algo nos lo puso. Y Dios ha puesto a mi esposo, me puso a mí como su ayuda idónea y a él lo puso como cabeza de familia. Y al momento que nosotros cumplimos con ese mandato que Dios nos da como matrimonio, nuestro matrimonio va a caminar en un orden diferente y vamos a poder llevar nuestro matrimonio a un lugar hermoso, ¿no? En el que podemos actuar en amor, en respeto, pero sobre todo en obediencia, ¿verdad? Tenemos que ser obedientes a Dios. Y también lo dice otra palabra que habla acerca de esto, es en Efesios 5:33, dice, por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Y yo creo que Dios no se equivocó al mandar al darnos este mandato, porque si algo nos cuesta a nosotros, el trabajo es a lo mejor respetar y a los hombres demostrar el amor, que es lo que nosotros necesitamos, sentirnos amadas y nosotros ser respetuosas con nuestros esposos. Bueno, y las diferencias y los conflictos tienen
el potencial de causar heridas emocionales difíciles de sanar, aunque por lo general las discusiones tienden a ser un indicador de que hay necesidades no satisfechas por parte del esposo y de la esposa, ya sea de manera espiritual, emocional, material y puede ser también hasta sexual. Entonces, contender no necesariamente funciona como un medio para comunicar dichas necesidades. Por el contrario, generalmente resulta un sentimiento de enojo, de culpa y de inseguridades. Como práctica constante, necesitamos cultivar el perdón y el arrepentimiento. Cuando vemos que hemos lastimado, debemos de pedir perdón. Debemos de ser humildes y pedir perdón. Si perdonamos, podemos venir con libertad ante Dios. Y la palabra dice en Mateo 6:12, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Así es. Y otra parte que también es importante, no nos va a quitar mucho tiempo ya nuestra intervención, es nuestra actitud en el matrimonio, como en cualquier otro tipo de relación interpersonal, la actitud, y no nada más es incluir la manera en cómo hablamos, el tono de nuestra voz y nuestra forma de gesticular también. O sea, cómo nosotros, de cómo nosotros reflejamos esa comunicación va a impactar. Entonces, pero gracias a Dios, ¿verdad? Que Él nos permite adquirir sabiduría a través de su palabra y en Él nos enseña, pues, a hacer eso, a ser más compasivos, a ser amables y a usar palabras que nos sirva para edificar y no para maldecir, ¿verdad? Y en Santiago 1:19 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Para poder tener una actitud correcta y genuina, es necesario que cambie nuestra manera de pensar, como lo dice también en Romanos 12:2, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dice que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, para tener esa transformación, se requiere de la intervención de Dios y de su gracia. Así que, como nuestra decisión diaria debe de ser conocer su voluntad a través de las escrituras, a través de la oración y a través de la comunión con nuestros hermanos en Cristo, así como lo estamos haciendo ahorita, que podamos compartir nuestras experiencias para edificarnos. Ay, qué bien, qué bonito. Gracias a Dios y gracias a ustedes por su vida. Pues yo quiero nada más comentar de cómo la importancia que Dios a cada uno nos hizo tal cual estamos hechos sin margen de error. Y el propósito aquí de permanecer en las diferencias no es estar peleando y luchando por ser iguales o por pensar igual o porque nos guste lo mismo. O sí, queremos esta misma película hoy precisamente los dos a la misma hora. Eso no va a pasar, muy constantemente va a haber esto. Pero Dios nos habla de que hombre con hombre se afila. ¿Qué quiere decir? Que sí necesitamos, somos seres relacionales, necesitamos relacionarnos, pero hay que aceptar las diferencias. O sea, hay que aceptar que es una realidad, que van a existir, que es parte de nuestra constitución, del diseño perfecto del Señor, y lo que Él quiere es que permanezcamos en Él para que así podamos aceptar las diferencias en las que vamos a vernos unos con otros y abrazar esas diferencias, porque a la hora de abrazar es cuando estamos abrazando el amor de Dios. Abrazamos al prójimo con ese amor incondicional
incondicional porque abrazamos el diseño de Dios a través de ese esposo y de esa esposa, que en bromas que a veces dicen, no, por eso aguas con lo que escuchamos, ¿verdad? De los dichos del mundo, pues nos convencen, es la mentira que decían al principio, pero el punto es que la media naranja, o sea, sí han escuchado mucho de eso, ¿no? Que la media naranja, pues no, y queremos, si era media naranja, tiene que ser naranjita también y redondita tal cual yo para hacer el combo completo. Pero es mentira, o sea, Dios nos hizo cada uno para ser precisamente mujer, ayuda idónea y varón, cabeza, pero en las diferencias en nuestra forma de ser criados y nuestra forma de pensar y nuestra forma de dónde venimos, la crianza que tuvimos, muchas veces en mi caso, a mí me pasó, pues ese versículo me pegaba duro de cómo que la cabeza es él y no yo. Si yo pienso más rápido y hablo más palabras por segundo. Entonces, es hacer las paces con Dios, no con el esposo. Hacer las paces con el diseño de Dios. Somos diferentes porque a Dios le plació que fuésemos Así es. diferentes, porque tienen un propósito las diferencias. Y nos glorificamos en el lograr amar al otro así tal cual Él nos ha amado a nosotros. Entonces, qué hermoso y gracias a los dos matrimonios que hoy nos comparten. Y pues sí, que cada persona en el público que escucha hoy, matrimonios recién casados, ya maduritos, en la segunda etapa, en la tercera, no sé cuál vayan, tengan presente que cada temporada va a tener sus diferencias, porque además vamos cambiando, ¿no? O sea, nosotros como seres humanos, Dios nos va transformando y vamos teniendo cambios también, y cada uno los va teniendo de acuerdo a la forma en que Dios va tratando con nuestro corazón. Entonces, que todos los matrimonios sepan que existen diferencias y que aquí, tal cual todos aquí las compartimos también, o sea, no hay excepción, descansen, tengan paz, no les tocó el peor ni la peor. Todos somos diferentes. No vayan a pensar que fue sorteo y ay, a mí me fue peor que a la otra. No, es que a todos nos van a tocar esas cosas. Pero si Dios está en nuestro corazón gobernando, todo va a salir mucho mejor que gobernándonos, queriéndonos gobernar solos, ¿verdad? Pues así no se va a poder. Jorge, ¿tú qué opinas? Bueno, me tocó pues, me tocó mi turno. Siempre he dicho que nosotros como seres humanos no fuimos creados en serie, fuimos creados en serio. Él Dios nos creó realmente como clones, no hizo robots, creó dos géneros diferentes. Y la creación del hombre y la mujer realmente es la diversidad en su forma más básica. Los sexos son diferentes, pero es que son complementarios. Y eso, digamos, eso que nosotros vemos como diversidades, como esas diferencias que nosotros vemos, es esa parte humana la que no permite que nosotros vamos hasta el fondo y que nos damos cuenta que solamente esas diferencias son solamente complementos del uno con el otro. Los vemos como diferencias, pero el día que nosotros caigamos en cuenta y estemos convencidos de que realmente no son diferencias, sino complementos, yo creo que la vida nos va a cambiar a todos, los matrimonios, yo creo que ya será la única forma que evitemos esos problemas, esas circunstancias, porque eso es lo que nos lleva a nosotros, en nuestro ego, en ese ego que nosotros tenemos como seres humanos, siempre queremos prevalecer sobre el otro. Y cada uno como ser humano quiere hacer lo mismo, entonces ahí es donde vienen las diferencias. Punto radica en aceptemos que cada uno tenemos una diferencia, pero que esa diferencia realmente no es, puede ser, si la tomamos como una debilidad mía, va a ser compatible con la fortaleza que tiene la pareja. Si va a ser lo que es una fortaleza mía, indiscutiblemente está muy relacionado con la debilidad que tiene mi pareja. Realmente es el punto y es de la forma que nosotros tenemos que mirarlo y aceptarlo de esa forma. Bueno, ese es mi comentario. No sé si Lázaro nos quiere dar la opinión, no sé si está por ahí Lázaro. Se trató ahí de conectar, pero está en la oficina, así que está con un ojo al gato y otro. Bueno, entonces pues yo creo que ya con esto cerramos, finalizamos el día de hoy. Rafa, Rocío, Chayo, muchas gracias por el tema de hoy. Héctor, Nidia, gracias por esas ideas tan espectaculares que se aportaron. Y no estamos hablando de que esas ideas son nuevas, que las trajeron Héctor y Nidia, que la trajo Rafael y Rosario. No, ya existen en el mundo. Lo que pasa es que nosotros las vemos de una forma diferente y las vemos como diferencias. Pero empecemos a ver eso como debilidades y fortalezas y que somos compatibles el uno con el otro. Yo creo que ese sería el gran mensaje para el día de hoy. Así es. Así.
Ujú. Bueno, así Muchas que, gracias por la Gracias a invitación. todos, Qué rico gracias. platicamos. Gracias, Bueno, gracias por la invitación. gracias, Gracias, Rafa. Jorge, gracias. Gracias, Gracias, Chayo. Rafa, Rosario, Lisette. Gracias. Próxima Mucho semana gusto. de segmentos matrimonio en acción para los que están conectados en YouTube y en Instagram. Aquí los esperamos. Así es, así es. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, Chao, chao. chao. Ya estamos